¿Ya están acá conmigo? Listo. Entonces, otra cosa muy importante en relación a la evaluación. Entonces, vamos a tener 6 actividades, entonces, sean talleres, exposiciones o quizzes. La idea es que ustedes ya han visto que la dinámica que hemos manejado durante estos meses ha sido que hacemos una ficha de lectura y hacemos un taller. Entonces, la idea es que, pues dependiendo de cómo se hagan los talleres, también hagamos una exposición y un quiz que manejemos por Google Forms. Un examen final, ustedes ya saben más o menos cómo es el examen. Yo estoy pensando si hacerlo oral como lo hicimos la vez pasada o si lo hacemos cuestionario tipo ICFES y que cada uno en ese tiempo lo haga. Bueno, espero que no se reúnan nada para todos hacer el mismo examen y luego se aburran. Otra cosa importante, la ficha de lectura. La idea es que podemos manejarlo con el formato que yo les envié o podemos diseñar todo lo que corresponde a mapas mentales, infografías y la propuesta que les tengo para este periodo es el diseño de memes químicos. Me parece que es una manera donde ustedes pueden de pronto recordar más fácil nomenclatura en comparación con, por ejemplo, aprenderse una canción de la nomenclatura. La idea de esto es que corresponde al 30%, que es importante que en la información de la ficha de lectura se note que ustedes por lo menos cogieron el librito que yo les mandé desde el segundo periodo, el Hipertextos 1, o que ustedes hayan revisado la clase que es sincrónica. La idea es que complementen los 3 conceptos principales de la clase. Lo que vamos a manejar hoy en química corresponderá a 5 conceptos que ustedes tienen que saber. ¿Qué es importante? Participación. La idea es que yo entiendo que hay gente que no puede entrar, que tienen problemas de internet, que no tienen computador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las personas que están acá, yo espero que participen porque esa es la idea de este tipo de dinámicas sincrónicas que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, la pregunta orientadora, problematización de situaciones y que ustedes argumenten como han venido haciendo. De hecho, este es uno de los cursos donde más preguntan. Otra cosa importante, a este va a corresponder el 10%. Y autoevaluación, que es la que ustedes diligencian al final de todas las sesiones, y la participación en las sesiones de PRAE virtual. Entonces, a partir de la otra semana, yo les estoy haciendo llegar a todos los líderes PRAE el formato. En este momento, creo que es Diana Ramírez está ahí, ¿cierto? Tú eres la líder 1 PRAE de 10-2, ¿cierto? Sí, señora. ¿Quién está de segunda al mando? ¿Solo hay uno? No, profe, hay alguien más, pero no recuerdo quién. Ya ha pasado tanto tiempo que no. Listo, Diana. Entonces yo a Diana le estoy enviando los links para que ella se los comparta de pronto si puede como por WhatsApp o yo no sé, digamos, para que el líder me colabore con esa dinámica, que es importante que ustedes pueden hacer un mapa mental, una infografía o una opinión de la charla a la que participaron. Y eso va a ser el 10%. Si ustedes participan en varias sesiones PRAE, yo las tengo en cuenta para alguna nota mala que ustedes no hayan tenido, sea en el examen o sea en los quizzes. ¿Listo? Memes de química. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes son súper creativos, eso espero. La idea es que ustedes definan 2 conceptos de la clase a partir de un meme. Entonces, ustedes pueden buscarlos en internet o pueden crearlos o pueden hacerlos a mano, como ustedes deseen. ¿Qué es importante? El concepto principal que se da en la sesión, cuál es la definición y en relación, como vamos a ver nomenclatura, qué tipos de nomenclatura podemos hablar cuando estamos hablando del monóxido de hierro. Entonces, esa es la idea. Ustedes tienen todas las herramientas en el sentido de que pueden hacerlo a mano. Ustedes ya saben que yo les recibo hasta pantallazos de computador, entonces no se preocupen por eso. Listo. Entonces, a partir de hoy, entonces, vamos a hablar de 5 conceptos claves en nomenclatura y vamos a incluir un repaso del periodo pasado. Entonces, primera pregunta orientadora que pueden hablar o escribir en el chat. ¿Qué es el número de oxidación y cómo se relaciona con la formación de compuestos? A ver, si yo sé que han desempolvado los cuadernos, yo sé que entraron el lunes de vacaciones. ¿Qué se acuerdan de lo que habíamos visto? Profe, ¿Quién está hablando ahí? yo, yo siempre digo yo, Laura, Listo. no fue lo último que alcanzamos a ver que eso nos dice qué enlace es. O sea, si tiene un número de oxidación igual es un enlace tal, o si tiene uno mayor y otro menor es otro enlace, ¿no es eso? Bueno, ahí te estás dando una apreciación. ¿Alguien más? Profe, yo solo me acuerdo de eso, que era
de unos numeritos, creo que era 2.5 y ahí decía si era un enlace Ajá. iónico o otro, es que no me acuerdo los otros nombres, pero era de Listo. acuerdo, digamos, el elemento químico te da un numerito. Listo. Entonces uno con ese número miraba de qué enlace iónico era. Listo. ¿Qué otra cosa? Haider, Dana, Diana, Juliana, Laura Marín, Ronald. Listo. Ustedes saben que yo estoy anotando, ¿no? Listo, entonces, dos cosas, listo. Primera cosa, lo que dice Laura, sí, hay una relación directa con el número de oxidación, con el tipo de enlace que puede generar. Entonces, vamos a ver que dependiendo del número de oxidación, pues vamos a poder aceptar o entregar electrones. Lo que dice Dana Montoya, sí, también estaba relacionado porque nosotros veíamos que había un concepto que era la electronegatividad. Dependiendo de las diferencias de electronegatividad, podríamos hablar de tres tipos de enlaces: el iónico, el covalente o el metálico. Listo. Entonces, sí, en parte sí está relacionado, ya vamos a profundizar. Entonces, vamos a tomar 3 sesiones para la función clínica. Hoy solo vamos a hablar de pedacitos de nomenclatura y de cómo calculamos ese número de oxidación. Entonces, recordemos, ¿cómo representábamos el enlace químico? ¿Qué tenemos en la imagen? Alguien que participe, que intervenga. Que no me dejen el chat ahí dormido y que estén jugando Free Fire. No, la idea es que estemos en química. Ya salimos en 1 hora. Hay la configuración electrónica. Listo. ¿Y qué nos dice la configuración electrónica o cómo se relaciona con los diagramas de Lewis? ¿Te acuerdas? Nos dice, Ay, eso era que uno contaba el último número y que con el otro elemento y que uno, pues las bolitas, es que ya no me acuerdo bien de ese, pero era, completo. Bien, uno bien, bien, ponía bien. las bolitas. ¿Quién está hablando ahí? Esperen que yo no puedo. Ana, Listo, efectivamente, entonces, el último nivel que tenemos en la configuración electrónica corresponde a la cantidad de electrones que yo puedo utilizar para formar mis enlaces. Eso es. Entonces, dependiendo del último nivel de energía, la cantidad de electrones que van a estar representados ahí son los puntitos que nosotros tenemos en los símbolos de Lewis. ¿Qué información nos da eso? Pues que dependiendo de la cantidad de puntitos, pues va a depender cómo vamos a formar ese octeto. ¿Sí se acuerdan del octeto? ¿Sí? ¿No se acuerdan del octeto? Sí, Sí. Es que siempre, usualmente, o la mayoría de los casos, los elementos tratan de unir o formar enlaces con otros elementos para completar el octeto, es decir, 8 electrones en su capa más exterior. Segunda cosa que ustedes cómo representaban el enlace químico, entonces con puntitos o con rayitas. Entonces, 2 electrones corresponden a un enlace simple. 4 electrones, ¿a qué enlace corresponde? Según la imagen. Enlace doble. Listo, bien, con seguridad, no se estrese. Y cuando tenemos 6 electrones compartidos, estamos hablando de un enlace triple. Entonces, así nosotros relacionábamos todo lo que habíamos visto antes de vacaciones, que solamente en vacaciones se les pierde todo. Otra cosa que era lo que nos decía Dana, la diferencia de la electronegatividad, dependiendo del tipo de elemento que nosotros tengamos y de su valor de electronegatividad, nosotros veíamos que se aumentaba cuando íbamos hacia la derecha, se disminuía cuando íbamos hacia la izquierda de la tabla periódica, pues nosotros vemos que diferencia de electronegatividad 0, covalente. Cuando tenemos una relación superior a 1.7, tenemos uno de tipo iónico. Y que nosotros podíamos encontrar, digamos, que digamos relacionado todo con las propiedades, es que el enlace iónico es diferente al covalente por ciertos comportamientos. Segundo, ¿qué comportamientos va a tener? Pues nosotros podíamos ver que en los covalentes estamos compartiendo las cargas, estamos compartiendo esos electrones. Cuando estamos hablando de un enlace covalente no polar. Cuando hablábamos de un enlace covalente polar, pues usualmente hay uno que es más electronegativo y hay otro que es menos electronegativo, y hay una diferencia de electronegatividad muy marcada, entonces una carga se va a jalar a la otra. Aquí el cloro está jalando al hidrógeno. Y veíamos otra posibilidad, que es el enlace iónico, donde se separaban o se entregaban completamente las cargas, que yo les decía que es como una relación, alguien cede en una relación y alguien acepta en una relación. Entonces, esa diferencia, ceder
implica quedar cargado positivamente y aceptar implica quedar cargado negativamente. Esos tipos de enlaces, pues vamos a ver que va a tener unas configuraciones diferentes y que van a estar asociados a cómo esas propiedades físicas que podíamos encontrar, esa conductividad, esas capacidades de formar cristales, veíamos que variaban dependiendo del tipo de enlace. Entonces, nos vamos a concentrar hoy y espero que les sirva esta sesión de hoy para concentrarnos en el concepto de valencia y número de oxidación. Yo me acuerdo que en la anterior, antes de salir a vacaciones, la última presentación, yo les mostré esta diapositiva. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encontraban entre el número de valencia y el número de oxidación? Observen la imagen, alguien que me diga. Porras, Montoya, ya participaron. ¿Quién falta por participar? Y que esté todavía en el chat, vivo. ¿Están conmigo todavía? ¿Qué observan en las dos imágenes? ¿Alguien? Yo espero hasta que alguien hable. Pues, profe, que en el de Valencia, digamos, el hidrógeno tiene ¿cómo es que se llama? Bueno, ese puntico. Y en el estado de oxidación también tiene +1. Y digamos, el berilio tiene 2 y en el estado de oxidación tiene también 2. Listo. ¿Y qué observas de diferente entre valencia y número de oxidación? Que es claro. Y de hecho acá hay un meme que nos puede ayudar. ¿Alguien lo ve? No son las cargas, porque la mayoría yo veo que son cargas positivas. Hay muy pocas que sean negativas. Efectivamente, Dana. Entonces, una cosa que vemos en un lado y que no vemos en el otro es la carga. En el número de oxidación, como dice Dana, tenemos más cargas positivas que negativas, pero están presentes los dos tipos, positivo y negativo. Mientras que en el número de valencia, nosotros solo lo vemos como electrones que yo tengo en el último nivel de energía. ¿Y qué otra relación podemos establecer? Alguien que me diga la relación entre grupo y número de electrones de valencia. Observen esta parte de acá arriba. ¿Qué ven de similar? Entonces, efectivamente, Dana está diferenciando los dos. Número de oxidación tenemos cargas positivas y cargas negativas, mientras que en valencia solo tenemos números. No son positivos ni son negativos. Algo más. ¿Qué encuentran en grupo versus la cantidad de número de electrones? ¿Qué pasa a medida que yo aumento el grupo? Aumentan los electrones. Aumentan los electrones, exacto. Entonces vamos a ver que conforme nosotros nos vayamos moviendo en el grupo en la tabla periódica, pues ustedes encontraron, nosotros ya duramos como 3 sesiones hablando de esa configuración electrónica y veíamos cómo a medida que nosotros aumentamos en la tabla periódica, pues si yo aumento de grupo, también aumento de número de electrones. Entonces esto es algo muy importante que se relaciona directamente con el número de oxidación. Lo que es grupo 1A, 2A, y 3A van a tener +1, +2 y +3. Y este tipo, digamos, de comportamientos, pues veíamos que está asociado directamente a esa tabla periódica. Entonces, siempre, nunca olviden el ratón cargando. Cuando hablamos de número de oxidación, el gato cargando, cuando hablamos de número de oxidación, estamos hablando de que la capacidad que tiene el elemento de ceder o de aceptar los electrones. Por eso es que queda positivo o negativo en algunos casos. Ya vamos a ver que para nomenclatura este número de oxidación es esencial y es clave para poder determinar todos esos nombres de compuestos que podemos tener. Entonces nos vamos a concentrar en lo que queda de la sesión para hablar del número de oxidación. Entonces ustedes van a encontrar grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, +1. Grupo 2, que es el 2A que nosotros veíamos en la tabla, +2, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a encontrar en los elementos de transición? Que pueden tener varios estados de oxidación y que en el caso de los no metales vamos a encontrar que pueden ser números positivos o negativos. Y esa es una diferencia clave. Pero ya teniendo los del grupo 1A, 2A y 3A, sabiendo que son positivos, pues ya es más fácil para nosotros calcular las cargas. Listo.
Ahora, ¿cómo diferenciamos o cómo definimos esas cargas? Entonces, hablamos de número de oxidación cuando sabemos cuántos electrones tiene un elemento que puede ceder o que puede aceptar. Rocha se salió. Listo. Entonces, nosotros podemos, usualmente, este tipo, digamos, de concepto pueden voltearlo y de pronto pueden confundirlo. ¿Qué es importante? Positivo es alguien que pierde electrones o los está compartiendo. Si yo entrego electrones, quedo más cargado negativamente. Cuando el número de oxidación es negativo, es cuando acepta los electrones, es decir, cuando gana cargas negativas. Eso significaría que está teniendo más cargas negativas y por eso queda con un valor negativo. Entonces, número de oxidación, vamos a tener que a medida de que nosotros aumentamos el número de oxidación, estamos perdiendo esos electrones. Y que cuando estamos ganando electrones, estamos disminuyendo ese número de oxidación. Entonces, es importante, positivo, perder electrones, negativo, ganar electrones. Simple. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el estado de oxidación que tiene cada elemento? Esta tablita, la idea es que no se aprendan todo, bueno, si se quieren aprender toda la tabla periódica, ya debieron de haberlo hecho, pero una de las mejores maneras para recordar los números de oxidación, entonces nosotros nos acordábamos de que hay un bloque S, hay un bloque P y hay un bloque D. Sabemos que los metales están hacia el lado izquierdo y que están cargados positivamente, o sea que tienden a entregar esos electrones, y que los no metales están en el lado derecho y que pueden tanto recibir como entregar electrones. ¿Qué vamos a encontrar? Grupo 1 tiene más 1 de electronegatividad, grupo 2 más 2, grupo 3 más 3, 4 más 4. ¿Qué va a pasar con estos no metales? Con estos grupos que nosotros encontramos acá, 6, 7, 5, 6, 7 y 8. Van a adoptar valores negativos. Pero esos valores negativos, ¿por qué? Porque están relacionados directamente con la capacidad de formar ciertos enlaces. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Metales positivos, números positivos de valor de nuestras cargas, ¿listo? Y hacia el lado derecho pueden ser positivos o negativos. Pero va a haber una generalidad. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Para calcular el número de oxidación, el primer paso es encontrar el número de oxidación del compuesto, o sea, de nuestro elemento en el compuesto, que tiene hacia el lado izquierdo sea un metal. ¿Qué vamos a encontrar? Todos los elementos que están naturalmente van a tener un número de oxidación 0. ¿Por qué? Porque están en estado libre. Cuando estamos formando un compuesto, es decir, cuando estamos mezclando varios elementos o el mismo elemento 2 o 3 veces, ahí estamos variando ese número de oxidación dependiendo de cómo se une ese elemento con otro. Entonces, cuando está en estado natural, es 0. Si ustedes les ponen en un ejercicio este elemento, el calcio, ustedes saben que el número de oxidación es 0 porque está en estado libre. Entonces, usualmente les van a decir, puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Entonces, usualmente les ponen unas siglas en la parte inferior del elemento, donde S significa sólido, L líquido y G estado gaseoso. Siempre cuando está en este estado, su carga, o sea, su número de oxidación es 0. Listo. Segunda cosa para el cálculo de números de oxidación. Cuando estamos hablando de iones, es decir, este tipo de uniones, por ejemplo, grupo de hidroxilos, grupos hidronios, vamos a encontrar que la carga va a corresponder a cómo es ese, todavía ven mi imagen, sí, cómo ese elemento, o sea, ese oxígeno está unido con ese hidrógeno. El hidrógeno sabemos que tiene una carga de +1. El oxígeno, en el caso de los hidroxilos, puede adoptar un estado de oxidación, un número de oxidación de -1. Entonces va a adoptar a la carga del ion. Eso significa que un grupo de hidroxilo va a tener una carga negativa y un grupo hidronio va a tener una carga positiva. El agua vamos a ver que no tiene carga. ¿Eso qué significa? Que dependiendo del ion que nosotros encontremos, puede tener la carga parcial del ion, no necesariamente la suma que presente.
Tercer concepto, digamos, dentro del cálculo del número de oxidación. Todo lo que corresponde a los metales alcalinos grupo 1 es más 1, siempre. Entonces, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio tiene un número de oxidación más 1. Nunca lo olviden, porque usualmente las mezclas de compuestos, usualmente el litio, sodio y potasio, va a tener más 1. Ahora, este es el punto clave de cómo hacer la asignación de números de oxidación. Este compuesto se llama el cloruro de aluminio. Tiene un átomo de aluminio y 3 de cloro. ¿Cómo comenzamos a asignar esos números de oxidación? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra tabla anterior, buscamos al cloro. El cloro tiene un valor de menos 1 y el aluminio tiene un valor de más 3. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el cálculo del número de oxidación? Que requerimos de 3 átomos de cloro para poder estabilizar esa carga del cloruro de aluminio. ¿Eso qué significa? Que necesitamos 3 átomos de cloro por su número de oxidación, que es menos 1, lo cual nos da menos 3. Y menos 3 más 3, ¿cuánto tiene que dar? ¿Alguien vive todavía? Menos 3 más 3, ¿cuánto da? 0. 0. Exacto. Entonces, la carga total de la molécula, cuando estamos hablando de este tipo de moléculas, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de iones. Como estamos hablando de moléculas, es decir, algo estable en la naturaleza, va a tener una carga de 0. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra tabla periódica y nuestra posición de los grupos de la tabla periódica, porque dependiendo del grupo va a tener un valor. Hoy vamos a ver las excepciones del oxígeno, pero en general hay un comportamiento de acuerdo a esas posiciones que teníamos en nuestra tabla periódica. Listo. ¿Hasta aquí todo claro? La suma tiene que dar 0 y la cantidad de átomos de cada uno corresponde a esa multiplicación por el número de oxidación. Listo. Espero que sí. Tranquilo que al final hay un pequeño quiz. Vamos a tener un caso especial con el oxígeno. El oxígeno puede encontrarse de muchas maneras en la naturaleza. Él puede estar como estado elemental, él puede estar 2 átomos de oxígeno unidos de esta manera. Él puede estar unido con el hidrógeno formando el peróxido, o él puede estar unido al flúor. Entonces, él puede tener una variación de números de oxidación. Y dependiendo de con quién está unido, vamos a ver unas excepciones de esos números de oxidación que teníamos acá. Esto es importante que lo tengan en cuenta. De aquí en adelante en nomenclatura lo vamos a utilizar. El oxígeno usualmente tiene un valor de menos 2. Excepciones número 1. Él va a tener un valor de menos 2, pero cuando se encuentra en forma de peróxido, miren la asignación estructural de la molécula, es decir, cuando está en peróxido está compartiendo 2 átomos de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno aporta solo un más 1 de cada una de las posiciones de este peróxido. Como hay 2 oxígenos, tiene que haber un balance entre esas cargas positivas que tiene el hidrógeno. El valor del número de oxidación del oxígeno en peróxidos va a corresponder a menos 1. Ahora, tercera excepción, cuando está en estado elemental tiene un valor de 0, porque cuando los elementos, cuando están en el ambiente estables, tienen un valor de 0. Ya lo vimos dentro de nuestra primera regla. Tercera excepción, cuando está unido con el flúor va a tener un valor de más 2. ¿Eso qué significa? Que el oxígeno va a tener una variación de ese número de oxidación. Vamos a ver, por ejemplo, en la formación de los óxidos, que va a adoptar un número específico de oxidación. Ahora, este concepto, para nosotros poder asociar nuestra clase y dejarla completa, este concepto va a ser el más importante de aquí en adelante en nomenclatura. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de oxidación, nosotros hacemos la asignación de la nomenclatura. Nosotros decimos que es hiper o que es hipo, que es per, etcétera, etcétera, etcétera. Asumimos esos sufijos y esos prefijos dependiendo del número de oxidación. Por eso es que es importante tenerlo en cuenta y por eso es importante hablar de él exclusivamente. Por ejemplo,
Siempre tener en cuenta que la suma algebraica de todos los números de oxidación tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Porque no estamos hablando de iones, estamos hablando de compuestos que se encuentran en algún momento o en algún proceso dentro de la naturaleza. Por ejemplo, vamos a ver el sodio. El sodio tiene un valor de +1. Aquí está, +1. El azufre. El azufre tiene un valor de -2. Bueno, el azufre también puede manejar un -2, +2, +6, puede manejar una variación y nosotros lo habíamos visto acá arriba. Azufre. +2, +4, +6 o -2, ¿listo? Y el oxígeno tiene un valor de -2. ¿Cómo nosotros hacemos esa asignación de la suma algebraica? Por ejemplo, el azufre puede adoptar diferentes números de oxidación. Si nosotros sabemos el del sodio y sabemos el del oxígeno, podemos definir nuestra suma algebraica. -2 por 4, ¿cuánto da? Da -8. +1 por 2 da +2. De esa manera nosotros sabemos que nuestro número de oxidación del azufre es +6. Y +6 más 2 da +8. -8 da igual a 0. De esta manera nosotros podemos calcular el del azufre, teniendo en cuenta el del sodio y el del oxígeno, sabiendo que la suma algebraica tiene que dar 0. La otra cosa es tener en cuenta esta tabla o tener en cuenta esta primera que les acabo de mostrar acá. Tener en cuenta que las cargas pueden variar en grupos 6A, 7A, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces voy a parar en este momento y espero que se vuelvan a unir. Listo, voy a terminar con los ejercicios, ¿listo? Entonces, yo asigno un ejercicio a cada uno y la idea es que me digan cómo es esa diferencia de cargas, ¿listo? Entonces, admitámoslos a todos. Listo. Y así es como evalúo la participación de hoy, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos en este momento que dependiendo de ese número de oxidación, nosotros tenemos que hacer una asignación parcial de la carga y esta carga tiene que dar 0. Dependiendo también del grupo de en donde se encuentra en la tabla periódica, vamos a ver una variación de ese número de oxidación. Ahora bien, la idea es que ustedes lo hagan teniendo en cuenta el cálculo de número de oxidación. Entonces yo voy a ir asignando a cada persona 1 y la idea es que ustedes lo respondan y yo les pregunto para que terminemos la sesión de hoy. Si ustedes ya logran entender este concepto, ya cuando hablemos de nomenclatura y cuando hablemos de cuál es el que tiene más valor de número de oxidación y cuál tiene menos valor, vamos a poder hacer una asignación completa de esa nomenclatura. Listo. Brian, ¿estás ahí? Les voy a asignar uno por uno y ustedes me dicen cuál es el número de oxidación de cada átomo. ¿Listo? ¿Brian está ahí? Brian. Listo, ya saben cómo es la participación. Sigo con Dana entonces. Dana. Dana, ¿estás ahí? Señora. Listo, Dana. El tuyo es el fluoruro de potasio. Entonces, calcula los números de oxidación del fluoruro de potasio, sabiendo que tiene que dar 0. ¿Cuál es el valor? ¿Listo? Anótalo. Fluoruro de potasio KF, este que está acá. ¿Listo? Profe, yo no veo nada. La pantalla está en negro. Ay, Dios. Momento. Ay, ya. Listo, ahora sí la ves, listo. 1, fluoruro de potasio. Profe, pero es que yo no entendí muy bien eso. Anótalo y ya les muestro la tabla para que hagan la asignación. ¿Listo? Bueno. Eso, así me gusta. O sea, si no entienden, nos devolvemos, no hay problema. Listo, segundo en el chat. ¿Cuál es? Fluoruro de potasio, lo estoy señalando con el cursor. ¿Sí lo ves? Ah, el primero. Sí, KF, fluoruro de potasio. Listo. Sigo. ¿Brian está con nosotros o no? O escriban en el chat, no sé. Listo, Dana, listo. Diana Ramírez, ¿estás ahí? Sí, profe. Diana, óxido de magnesio.
Anótalo, anota MgO, ¿listo? Ya me devuelvo, les voy a asignar a cada uno primero el compuesto y luego me devuelvo a la tabla para que la revisen, ¿listo? Haider, ¿estás ahí con nosotros? Sí, señora. Haider, el tuyo es el cloruro de bario. Base L2, cloruro de bario. ¿Sí, Haider? Listo. Julián Rocha. Julián Rocha está ahí con nosotros todavía. Listo. Laura Porras. Ay, no, profe. Bromuro de aluminio ¿Cuál? que estoy señalando, bromuro de aluminio, Ay, yo quería el feo. Listo, bromuro de aluminio. Listo. Laura Marín. ¿Estás ahí? Sí, señora. Listo. Laura Marín, sulfuro de sodio, el número 5. ¿Sí? Listo. Ronald está. Julián Rocha. ¿Hay alguno de los tres que no habló? Yo, profe. ¿Yo quién? ¿Quién es yo? Ronald. Ronald, listo. Entonces vas a trabajar, espérate. Ay, espera que desactive la pantalla. Le hicieron hablar. Profe, Por allá el papá me hicieron hablar. Sí. Ronald, vas a trabajar que te pongo como 6, ¿listo? ¿Cuál? Anótenlo Bueno. primero, tranquilos, vamos a ir paso por paso. Cada uno de Profe. ustedes, espere, cada uno de ustedes tiene que calcular el número de oxidación. ¿Cómo calcularlo? Entonces, nos vamos a la tabla. ¿Nos vamos a esta o nos vamos a esta? Que está acá, el número de oxidación. Ustedes tienen usualmente una molécula que presenta o 2 átomos o es poliatómica porque tiene pues más de 2 átomos. Entonces vamos a utilizar esta tabla, ¿listo? ¿Qué van a hacer? Reconozcan en su molécula cuál es el número de oxidación de los elementos que tienen. Entonces, si tienen el fluoruro de potasio, revisen en esa tablita cuál es el del flúor, cuál es el del potasio. Si tienen el óxido de magnesio, revisen cuál es el del oxígeno, cuál es el del magnesio. Si tienen el cloruro de bario, lo mismo. Profe, pero ¿cuál era el KF? Es que yo no me sé los nombres. Fluoruro de potasio. En este momento solo es importante que reconozcas el estado de oxidación. ¿Listo? Ya luego aprendemos los nombres. Entonces busco aparte el de potasio y aparte Sí, el ahí otro. les dejo la tabla. Tienen 5 minutos. Ahí tienen la tabla. Si tienen preguntas, acá estoy. Pueden gritarme. No me tiren. Profe, Cuéntame, Laura. no sé cuál me tocó, es que se traba el internet y no le entiendo nada, ni siquiera sé cómo se saca Espere. el óxido. Laura Porra, ¿cierto? Marín. Marín tenía el 5. ¿Y cómo se saca el...? Entonces, revisas el estado de oxidación, el número de oxidación del sodio y el del azufre. Entonces, acá te dejo la tablita. Buscas el del sodio y lo relacionas con el del azufre. ¿Listo? Profe, ¿Les pego la tabla abajo? Sí, yo creo que voy a pegárselos abajo para que lo sepan. ¿dónde está el BR? Que ni BR. siquiera sé qué es. Profe, pero el del cloruro no tiene nada. Pues me dices cuál es cuál. ¿Cuál es el del cloro y cuál sería el del bario? ¿Listo? Voy a poner la presentación completa para que lo vean. ¿Ahí lo ven? Listo. Ahí tienen. Grupo 1, grupo 2. ¿Sí? Sí, pero es que en el mío no tiene, en el del cloruro no tiene nada. ¿Cómo así que no tiene nada? ¿El cloro cuánto tiene? ¿El bario cuánto tiene? No, profe, yo estoy más perdida, no sé qué toca hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es revisar el número de oxidación de los 2 elementos que componen a tu molécula. Eso es lo que tienes que hacer y escribirlos arribita. Y los números son estos más 3, más 4, Sí, señorita. menos 3. Esos son. Pero es que yo por eso, en el K es el primero, en el grupo 1 y ahí no hay nada. Ah, ahí es más 1, porque recuerda que el grupo 1 tiene más 1, ¿listo? Listo. Grupo 1 más 1, siempre. Grupo 2 más 2, grupo 3 más 3. Profe,
Profe, yo no encuentro el brario ese, el Bario. Bere, ese. bromo. Mírelo acá, desde acá yo lo veo. Mire, acá se lo estoy señalando con el... Ah, ya lo vi. Uy, yo estoy reciega. ¿Eso es -1? Sí, señorita. Ven y les agrando más esta imagen porque Dios santo. Listo. Profe, eso da 0. O Siempre no sé tiene si que dar 0. Lo que les estoy diciendo que revisen es los números, para que ya saben que tienen que dar 0, ¿listo? Muy bien, eso es una buena apreciación. ¿Listo? Profe, ¿qué Cuéntame. hago si el ¿cómo se llama este? Vea, el bromio, o como usted dijo, es un... ¿Cuál tienes? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? Ay, profe, tengo el AL y el BR. Ah, ya. Bromuro de aluminio. Ese. Bromo. Míralo acá. Y Bromo. el otro, o sea, el bromio es -1 y Sí. el AL es +3. ¿Qué hago ahí? ¿Y acá por quién estás multiplicando? Sabiendo. Ah, pues acá tienes este -1, que ya me dijiste, lo multiplicas por 3, ¿cuánto te da? -1 por 3. Profe, yo ya hice el mío, pero igual me sigue dando -2. Espera. -1 por 3, ¿cuánto te da? Pues -3, ¿no? Muy bien, sí, correcto. Sí. Y ¿Y tienes me da acá. 0 ya? Exacto, eso es lo que tienen que sacar. No sé por qué se complican tanto. Bien, listo. Ah. Listo. ¿Alguien más no ha podido hacer el de cada uno? Que tenga alguna duda de cómo calcular el estado de oxidación sabiendo que tiene que dar 0. ¿A quién no le da 0? Listo, arranco. Fluoruro de potasio. El potasio, ¿qué número de oxidación tiene? Tenía el -1. El potasio, ¿qué valor tiene? -1. ¿Segura? No mentiras, +1. +1, bien. ¿Y el flúor? -1. Listo, excelente. Eso es lo que tiene que entender. Que el potasio tiene un valor de +1 y el flúor tiene un valor de -1, por tanto mi carga me va a dar, ¿cuánto? 0. Listo. Listo. Eso es, ¿quién habló ahí? Fue Dana, ¿cierto? No. Sí, fue Dana Montoya, Sí. ¿cierto? Sí, listo. Listo, sigo con... ¿Quién tiene el óxido de magnesio? ¿Quién es? Profe, ¿Quién es yo? Diana Ramírez. Diana Ramírez, listo. Valor de estado de oxidación del oxígeno, ¿cuánto es? Es del oxígeno, Sí. -2, Listo. ¿Y del magnesio? +2. Listo. Exacto. Eso es lo que usted tiene que reconocer en este momento. No nos vamos a meter todavía con nombres ni nada más. Listo. Gracias, Diana. Listo. ¿Quién sigue con el cloruro de bario? Soy yo, ¿no? ¿Quién es yo? Sí, soy yo. ¿Quién Que es es yo? aluminio y ese otro. que No, no puedo cloruro de bario, este que estoy señalando. ¿Quién tiene cloruro de bario? decir. Creo Ay, que yo no era sé. Haider. Haider, ahí está activo su micrófono. Cloruro de bario, ¿el valor del bario cuánto es? ¿O quién tenía el cloruro de bario? Listo, sigamos. Ahora sí, entonces con bromuro de aluminio. El aluminio tenía Laura un Porra, ¿cierto? Sí, Listo, el aluminio tenía un +3 y el bromio un -1. listo. ¿Y ahora sí le dio? Sí, sí. Listo. Sí, ahí lo tiene. 3 por -1 le da -3. Me Y da 0. tiene el +3 ahí le da el 0. Listo. Bien, Laura. Todo traumatiza. Listo. ¿Quién tiene este? Creo que era Laura Marín. El sodio tiene 2 y el azufre tiene -2. Entonces, este era, bueno, este tenemos que hacer una puntualidad porque el sodio, el número de oxidación es +1.
porque está en el grupo 1. Pero esa multiplicación por ese 2 da el más 2, ¿listo? Y el azufre puede adoptar el menos 2 en este caso. Muy bien, Laura. Laura Marín. ¿Quién me falta? Creo que me falta Ronald. Profe, falto yo. ¿Quién es yo? Ronald. Listo, cuénteme. Profe, en el primero me dio +4 y en el segundo -1. Más 4 y menos 1. Sí, señor. Tenemos que el yodo tiene un valor de -1 y que multiplicado por 4 me da el -4, ¿no? Y el Sí, silicio, profe. listo. El silicio vamos a encontrarlo con un valor de +4. Entonces, esa era la idea de... Entonces aquí es Ronald Caviedes, ¿cierto? Sí, profe. Uy, ya me aprendí el nombre. ¿Y Haider no va a participar? Haider. Listo. Entonces, acá hay una relación. Eso es lo que quería que calcularan. No se tenían que estresar. Si ven que no fue complicado nada del otro mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes ya los logran reconocer dentro de la tabla periódica, ya cuando hablemos de nombres, cuando hablemos fluoruro, óxido, cloruro, ustedes ya pueden relacionar esos números de oxidación con los diferentes grupos o funciones principales que vamos a tener. Ahora, ¿qué es importante? Siempre tengan en cuenta quién está entregando esos electrones, quién está aceptando esos electrones. Entonces recuerden que como el magnesio queda con +2, significa que él está entregando los electrones. Como yo siempre les estoy diciendo, el que entrega queda cargado positivamente porque queda con menos cargas. Y el oxígeno está recibiendo esas 2 cargas del magnesio y por eso queda cargado negativamente con un valor de -2. Así con los diferentes ejemplos, como el cloruro de bario, miren el bario solo tiene 2 electrones ahí y el cloro solo puede recibir 1. Entonces, por eso es que este tipo de moléculas, dependiendo de la cantidad de electrones que puedan ceder o que pueda aceptar, pues se van a poder conformar. Y por eso es importante que ustedes siempre tengan en cuenta ese número de oxidación con esas posiciones de las moléculas, porque vamos a encontrar esa cantidad de electrones que acepto o que entrego, pues va a definir cuántas átomos puedo estar recibiendo para formar una molécula. Sexto y último concepto, cuéntame. Porque siempre tiene que haber uno negativo y el otro positivo. ¿Qué pasa si los dos son negativos o los dos son positivos? Bueno, ahí hay una relación directa con 2 cosas. Primero, con el hecho de que la posibilidad del último nivel de energía, de la capa del último nivel de energía, es decir, de los electrones de valencia, no es la misma para todos los elementos. Entonces van a haber elementos que están en el último nivel de energía teniendo más electrones para entregar o teniendo más electrones para aceptar. Esa es una de las razones, por la configuración electrónica que tienen. 2, porque nosotros cuando estamos conformando moléculas, estamos hablando de que son compuestos que están estables en un ambiente en específico. ¿Eso qué significa? Que no están en forma iónica, es decir, que no están cargados, es decir, no son positivos ni negativos, sino que están estables. El hecho de estar estable es que sus cargas parciales da 0. Entonces, hablamos de que da 0 o que está estable por el hecho de que esos electrones están formando enlaces y al formar enlaces es la manera que tienen los elementos de estabilizarse en un ambiente. Esa es la razón. Por eso hablamos de que hay unos positivos y otros negativos. También porque nosotros encontrábamos una diferencia entre los metales y los no metales. Entonces, dependiendo de sus propiedades químicas, de sus propiedades físicas, de conductividad, de electronegatividad, ellos van a variar y por eso es que van a haber unos que van a tener más electrones y otros que van a tener menos. Esas son las razones. Sexto y último concepto del día de hoy. Las 3 semanas que vienen nos vamos a concentrar enteramente en la formación de todos estos compuestos. La idea es que encontremos la manera más resumida de verlos y que ustedes cuando se enfrenten a un ICFES puedan recordarlos de una manera fácil. ¿Qué es importante? Vamos a tener 3 cosas diferentes cuando hablamos de funciones y de grupos funcionales. Cuando hablamos de funciones, es que estamos hablando de un comportamiento. Cuando ustedes ven que hay algún metal que se corroe por el oxígeno, estamos hablando que se oxida.
cuando vemos que en presencia, por ejemplo, en presencia, nuestras enzimas que se encuentran en el estómago comienzan a digerir los alimentos, estamos hablando de que son sustancias de tipo ácido. Vamos a ver que dependiendo del comportamiento vamos a clasificarlos de acuerdo a una función. Segunda cosa, el grupo funcional va a corresponder a esos átomos que están dando esa propiedad. Entonces, oxígeno nos va a dar la función óxido. El grupo hidroxilo, que yo les mostraba por acá arriba, este que está acá, nos va a dar la propiedad, la función hidroxilo. Los ácidos, usualmente con el hidrógeno. Y vamos a tener una variación que son los hidruros. Entonces vamos a ver que de acuerdo a esa mezcla, sea con oxígeno o sea con hidrógeno, vamos a tener todas las posibilidades de compuestos para formar. ¿Qué es importante en nomenclatura? Que ustedes entiendan de dónde sale ese cero. Que siempre tengan en su cabeza que la suma va a dar cero, porque si no les da cero significa que no estamos hablando de un compuesto en estado estable, sino que estamos hablando de unión. Segundo, si no les da cero, es posible que cuando hablemos de reacciones ustedes tengan que emplear el balanceo de ecuaciones. Entonces, por eso es importante que tengan siempre en cuenta este estado de oxidación, porque nos va a permitir relacionar los diferentes grupos funcionales que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, ¿qué es importante? En la actividad que tienen para esta semana, ustedes ven que es un repaso, no hay nada del otro mundo, no hay nada en griego, en otro idioma raro, no. Es un pequeño repaso de lo que hemos visto desde semana 1 hasta semana 10, que es importante, que estos 6 conceptos que les pongo acá son los que ustedes tienen que tener claves para que empecemos a hablar de todos los nombres de la nomenclatura que vamos a tener en la inorgánica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay alguna persona que está acá que haya perdido química en este momento en el chat? ¿Cómo van con las recuperaciones? ¿Ya las hicieron o no perdieron nada? ¿O están tranquilos del mundo? ¿Hay alguien ahí todavía conmigo? Profe, es que vea que yo estaba mirando el taller de esta semana, pero hay puntos que yo ya no me acuerdo. ¿Cómo cuál? Es que, espere, yo busco el taller Eso. y ya le... Sí, listo. Entonces, las personas que respondieron ejercicios, ya saben, tienen participación sobre 5 el día de hoy. Yo voy acumulando esas notas y la idea es que pues yo el porcentaje de participación lo tengo en cuenta dentro de la nota de química y dentro de la nota de bioética. Entonces, por eso es importante que hablen en el chat, que estén presentes. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda de la asignación de alguna de las dos trabajos que puse hoy? ¿Está claro? Ya recibí, hay una persona que ya me mandó la solución de los trabajos. Si tienen que hacer alguna corrección, pueden hacer. Sí, cuéntame. Profe, Sí, estoy escuchando. ¿Quién está ahí? Que no... Es que le iba a decir esa vaina del Prime, dice que para puntos positivos. Yo, profe, ¿Quién esa es yo? vaina para lo del Prime. Ah, listo, listo. La única que siempre que le dice quién es, dice yo. Es Laura, sí, es Laura. ¿Cómo Estoy es segura. lo del Prime? O sea, para los puntos positivos. Ah, listo. Entonces yo, bueno, entonces les muestro. Entonces nosotros estamos recibiendo semanalmente unas charlas de educación ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente. Entonces, la idea es que yo con la monitora PRAE, con Diana Ramírez, lo que voy a hacer es que yo le envío estos links. La idea es que ustedes, hay diferentes horas para que ustedes puedan entrar para que no se les cruce con sus pues, asignaturas que están viendo. Es de todo, hay hasta origami, mire, acá hay serenata ambiental, hay un teatro, hay un montón de actividades que ustedes pueden participar de educación ambiental. ¿Qué es importante? Ustedes eligen la que, por ejemplo, mañana, el jueves, hay origami de biodiversidad, entonces yo les mando este link y ustedes se pueden unir a la charla. ¿Qué me interesa? Pues que me muestren una evidencia de la participación en la charla. Puede ser, la charla estuvo muy interesante, hablaron de no sé qué, no sé qué, no sé qué. O si vas a hacer origami, pues me muestras o mandas una foto de lo que hicieron en origami y de que te explicaron del origami.
hay de todo. La idea que me interesa, que como nosotros vamos a ver un componente ambiental en química este periodo, que ustedes vayan que participen en esta oportunidad que nos da la Secretaría de Ambiente de encontrarnos con las charlas de educación ambiental. Entonces, yo les llego a Diana Ramírez. Diana, ¿tú me puedes enviar un correo para yo enviarte esta información a tu correo? Para que tú se la compartas. Sí, señora. Listo, me mandas un correíto entonces. Entonces yo les envío esto y ustedes pueden enviar al que ustedes quieran. ¿Cuál es la idea? Que nosotros vamos a ver componentes desde la parte química, pues que compete a todo lo que es ambiente. Impacto ambiental, sostenibilidad social del consumo, desarrollo sostenible, pues todo eso tiene que ver con química y tiene que ver con todo el proceso de uso y desuso de las cosas que nosotros tenemos. Entonces acá yo les envío estas charlas. La idea es que semanalmente yo estoy enviando las charlas que nos mandan y que ustedes participen. Si participan, pues me envían evidencia y yo la tengo en cuenta dentro de las notas, dentro del pool de notas que vamos a sacar para este periodo. ¿Listo? Listo. Yo creo que eso sería todo por hoy. Chicos, muchísimas gracias por su participación. Espero que hayan entendido. Dana, ¿tenía alguna pregunta con respecto al taller que les puse? Sí, es que estaba mirándolas, pero es que no me acuerdo, no, profe. Pero si yo tengo dudas, ¿yo le puedo escribir? Sí, si tienen cualquier Profe. duda, por WhatsApp no, por WhatsApp yo solo manejo dirección de grupo, o profe, no me puede contactar, listo. Pero mejor, o sea, si tramitamos todo por correo, es más fácil para mí y para mi cerebro recordar que tengo que responder por correo, porque por WhatsApp yo a partir de 6:20 no respondo nada hasta el día siguiente. Entonces, si tienen alguna duda, pueden escribir. Por acá yo veo a alguien rayando. Voy a abrir la asignación. Bueno, miren, acá ustedes tienen, ¿qué voy a tener en cuenta? Participación. Entonces, todas las personas que respondieron ejercicios hoy, que preguntaron, que participaron, ya saben que tienen un 5. Todas las personas que no respondieron ningún ejercicio, pues espero a ver cómo les va en su asignación para definir la nota. Entonces, ¿qué tengo en cuenta? Participación, ejercicios, la ficha de lectura. Por favor, tener en cuenta que la ficha de lectura no es copiar y pegar el texto, sino que ustedes hagan un análisis de la información. Y que ustedes hagan su propia autoevaluación porque pues ustedes saben cómo se están comportando en química y si ustedes tienen preguntas, háganlas, no esperen hasta el final para las preguntas. Ahí hay un texto. Cuéntame. Lo de la ficha técnica es de toda esta lectura que está ahí, ¿sí? Sí, de la lectura. Es hacer un resumen, pero no copiar repetir ahí, sino hacer un resumen de uno mismo de lo que dice ahí. Y también, si participaste en la clase, entonces incluye un concepto clave que tú dices que es importante recordarlo dentro de tu ficha de lectura. Por ejemplo, concepto importante que deberían incluir en la ficha de lectura, lo que vimos hoy de nuestro número de oxidación. Entonces, aquí, esta es la ficha de lectura. Ustedes pueden encontrar este documento, pues ya saben, en el modo. Y las preguntas, pues electronegatividad. ¿Cómo se realiza la estructura de Lewis? Entonces, hoy recordamos la estructura de Lewis. Hoy la vimos por acá. La cantidad de electrones que yo tengo en mi último nivel de energía. ¿Cuál es catión y cuál es anión? Entonces, catión, carga positiva, anión, carga negativa. Entonces, revisen esos números, esos estados de oxidación de cada uno de estos elementos. Esta pregunta es interesante. Esta la realizan con respecto al diagrama de la diferencia de electronegatividades de Lewis. Hacen de Pauling, hacen la diferencia de electronegatividad de acuerdo a la mezcla que les hayan asignado y dicen qué tipo de enlace covalente es o cómo se organiza. ¿Y qué factores se tienen en cuenta para el cálculo del número de oxidación? Hoy lo vimos. Hoy vimos qué tenemos que tener en cuenta para nuestro cálculo de números de oxidación. Eso sería todo. Hagan la autoevaluación. Si tienen observaciones, cuéntame. Profe, ¿me vuelves a mostrar la tabla esa ¿De Pauling? De eso para hacer el punto de... Sí, por favor. Pauling, la diferencia de electronegatividad es iónico superior a 1.7, covalente. Miren, la diferencia polar y no polar menores a 1.7. Esto es. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Si tienen observaciones, háganlas. Ficha de control de lectura, conceptos principales, ya saben que vimos hoy, qué es clave para nuestra nomenclatura, cuáles son los aspectos positivos. No, profe, es que no entendí tal cosa. Escriban. Este es el momento donde ustedes tienen que estar diciendo dónde no entienden las cosas. Las personas que tengan recuperación de química, ya saben que tienen plazo hasta el viernes de entregar la bella recuperación que les mandé. ¿Listo? Entonces,
Un abrazo. Espero que todos estén bien. En este momento ustedes están me imagino que están en cuarentena obligatoria en San Cristóbal, ¿no? Espero que las cosas mejoren. Algún día nos volveremos a ver. Estamos hablando, ¿listo? Cualquier cosa ya saben, ¿listo? Bueno, profe, Que gracias. me les vaya muy Bueno, bien. profe, gracias. Chao. Profe, ya Chao. le envié el correo. Listo, listo. Entonces ya te respondo y te mando lo de las presentaciones. Listo. Chao. Chao, chao. Una última cosita. Esta llamada la voy a dejar en el YouTube. En caso de que de pronto algún compañero no la haya visto, díganles, siempre las dejo en YouTube para que pues la dejemos ahí, la gente en caso de que tenga que participar, pues participe sobre las preguntas que están ahí. ¿Listo? Chao.